Feliz sábado. Me da mucha alegría verlos. Queremos dar la bienvenida a quienes no nos acompañan todos los sábados y que ahora están con nosotros, que nos están acompañando. Bienvenida. Bienvenida a la hermana Irma, que tenía muy días de no verla. Bienvenida a la hermanita Yara. A ver, bienvenidos hermanos, bienvenidos todos. Vamos hoy a estudiar un pasaje que es de absoluta necesidad que entendamos si es que esperamos ir con Jesús en su segunda venida. Y es el pasaje que encontrábamos en nuestra lectura bíblica, que se encuentra en Apocalipsis, el capítulo 2, y los versos 4 y 5. Ahí pueden encontrarlo y tenerlo. Antes quiero establecer como una ilustración. Si a ustedes les preguntaran la iglesia con qué se parece o qué puede representar la iglesia, ¿qué contestarían? Alguien dijo que la iglesia no era un pensionado para santos, sino dijo que era un hospital para pecadores. Y por ahí hay una canción que también dice que la iglesia es como un taller. La iglesia es como un taller. Y ahora la pregunta, hermanos, es ¿y para qué existen los hospitales y para qué existen los talleres? ¿Ah? Bueno, para sanar, para restaurar, ¿verdad? Y los talleres, pues sí, para reparar las cosas que se han arruinado, ¿no? ¿Verdad? Yo no sé si ustedes han pensado alguna vez, y bueno, yo cuando era bastante chiquito, muy pequeño, a mí siempre me ha gustado la carpintería. Nunca he tenido la oportunidad de aprender el oficio como tal, pero me encanta. Y no sé si ustedes alguna vez han pensado, si la madera hablara y sintiera cuando le está cortando con un serrucho, ¿qué diría esa madera? ¿Ah? ¿Qué diría? ¿Ah? Sí. Entonces, y claro, imagínense usted también en un taller de soldadura, ¿no? Cuando le ponen el electrodo, que echa fuego. Entonces, y si la iglesia es un taller, o cuando usted va al hospital, cuando yo era también muy pequeño, estaba ahí como por quizás cuarto grado. Uno cuando está en cuarto grado no se está quieto, y entonces por andar como cabrito me hice una herida aquí, todavía tengo la cicatriz en mi pierna derecha, y me llevaron al hospital y me tuvieron que coser, ¿verdad? Y recuerdo que como de ahí tenía que ir a curación y a que me quitaran los puntos y todo eso, había ahí un hombre que no sé, me dio la impresión a mí que él se había golpeado también y se había hecho daño por andar ¿cómo se llama? Por andar tomando. Y a mí me dio risa cuando íbamos a curación, y entonces la enfermera estábamos allí, y yo desde que llegaba, o me llevaban, porque yo me iba solo, pero estaba muy pequeño, desde que llegaba me levantaba el pantalón y comenzaba a despegarme los esparadrapos poquito a poco, ¿verdad? En cambio, este hombre venía y él llegaba y se quedaba ahí, y cuando la enfermera llegaba, vaya a ver, le decía, y comenzaba a decirle, mire, le decía, por favor, écheme agua tibia para despegarme eso, que no sé qué. Y venía la enfermera y le decía, ¡ra! Y un sol.
Pues sucede de que a veces eso es lo que nos toca aquí en la iglesia. Nosotros venimos con nuestros raspones y nuestros golpes y nuestras heridas y quisiéramos como este hombre que nos echen agua tibia, ¿verdad? Sin embargo, la pobre enfermera no podía hacer eso. Y tenía un montón de gente ahí que tenía que atender y todo, si no podía. Y la Biblia dice que la palabra es como una espada viva y eficaz. ¿Y la espada sirve para qué? Cortar, ¿verdad? Sirve para cortar. Y hermanos, Jesucristo en Apocalipsis, el capítulo 2, después de que habla, introduce a la iglesia de Éfeso, entonces, y que él le dice, bueno, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por el amor de mi nombre y no te has desanimado, no has desfallecido. Entonces dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, hermano, primero tengo contra ti. Hermano, yo quisiera preguntarle, ¿será que Dios tiene algo contra usted? ¿Será? Yo no diría que es posible, yo diría que sí. Yo diría que sí, ¿verdad? Y hermanos, es interesante porque, claro, algunos, primero, Dios no nos oculta nuestra realidad. Él no nos oculta. Dios no es un Dios alcahuete, ¿verdad? No. Dios nos dice lo que son. Y es interesante porque cuando usted va al hospital y entonces usted le cuenta ahí al médico qué es lo que usted está sintiendo, entonces ¿qué hace el médico? Él está pensando, ¿qué podrá tener este? ¿Verdad? Y entonces él se imagina lo que usted tiene, pero él necesita asegurarse. Y entonces, para asegurarse, le deja examen de sangre, le deja examen de heces, le manda a hacer rayos X, a otros le un escáner. El asunto es que tienen que hacerle comprobar qué es lo que el médico está suponiendo que usted tiene, ¿verdad? Tiene que comprobarlo. Espiritualmente, hermanos, ¿quién hace ese diagnóstico? ¿Quién lo hace? Vamos a ir a Apocalipsis, el capítulo 2 y el verso 24. Miren lo que dice el verso 24 de Apocalipsis, el capítulo 2. Dice: Perdón, es el verso 23. El verso 23 dice así: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña, ¿qué cosa? La mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Entonces, hermano, Jesús no necesita mandarle a usted que haga un examen de sangre o un electrocardiograma o cualquier cosa de eso. No necesita ni examinarle el cerebro. Él sabe lo que hay en su mente, él sabe lo que hay en su corazón. Él lo dice claro, que todos sepan que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Entonces, primera cosa que usted debe recordar ahora es que nosotros no podemos ocultar nada del conocimiento de Dios.
Él sabe todo, Él sabe. Por lo tanto, Él está autorizado para decir: tengo esto contra ti. Porque Él sabe todo. Mire, algunos dicen: no voy a la iglesia porque estoy enfermo. Sí, la enfermedad que tiene es pereza, ¿verdad? Comodidad. Pero Dios sabe todo. Él es el que escudriña la mente y el corazón, primero. Segundo, note, y dije que Dios es tan lindo que Él no nos anda engañando. Y dice, cuando Él tiene algo contra nosotros, nos dice: tengo esto contra ti. Y Él dio la orden, dio el mandato para que sus siervos hicieran esto en su nombre. Efesios capítulo 5. Verso 11. Dice así: no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien ¿qué? ¿Qué cosa? Reprenderlas. Y en 1 de Timoteo, el capítulo 5, Primera de Timoteo capítulo 5 y el verso 20 dice: a los que persisten en pecar, ¿qué cosa? Repréndelos. Y ahora mire lo que dice: repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye y luego reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Tito capítulo 1 y verso 13. Dice: este testimonio es verdadero, por tanto, ¿qué? Repréndelos. ¿Repréndelos cómo? Por tanto, dice: repréndelos duramente. ¿Para qué? Para que sean sanos, ¿verdad? Para que sean sanos en la fe. Ahora es interesante, hermanos. No solo una vez, a veces, bueno, cuando yo he predicado no me lo han dicho, ¿verdad? Quizás me quieren mucho. Pero a veces cuando han predicado otros hermanos, ha habido alguien que al salir de la iglesia me dijo: dígale que no tire tantas piedras. Ay, hermanos. Imagínense usted que usted va al hospital y si usted se está muriendo y el médico le dice: está bien, no te pasa nada, te puedes ir. Y es interesante, hermanos, porque hay un gran montón de gente que murió porque le diagnosticaron muy tarde la enfermedad. Ellos no sabían que estaban enfermos. Y cuando se dieron cuenta que estaban enfermos, entonces, ¿qué pasaba? Ya la enfermedad estaba tan avanzada que ya ningún tratamiento le hacía efecto. Es como dicen los naturistas. Los naturistas dicen: todas las enfermedades son curables, pero no todos los enfermos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay algunos que tienen las enfermedades tan avanzadas que ya su cuerpo ya no reacciona. Entonces, es necesario que haya un diagnóstico a tiempo. Recuerdo que una vez fui a que me hicieran un examen de sangre, me pedían en una institución examen de sangre, y fui para que me hicieran un examen de sangre
Y la niña que me estaba sacando la sangre estaba practicando y todavía no podía muy bien. Entonces me puso la jeringa y la sangre no entraba en la jeringa y la vena se me iba hinchando y haciendo así una vejiga. Y yo creo que ella estaba a punto de desmayarse y yo también. Y yo también. Entonces, claro, a veces estas cosas que tienen que ver con el mantenimiento de nuestra salud, de nuestra sanidad, nos causan incomodidad. Y por eso es que a veces cuando escuchamos algo en la iglesia nos causa también que nos incomoda. Pero hermanos, no tiene el propósito de hacerle daño. No. Se le haría daño si a usted se le mantuviera engañado, diciéndole que así como está bien y que así está listo para ir con Jesús en la segunda venida. Así se le haría daño. Por supuesto, usted se sentiría cómodo, estaría feliz, amaría a los predicadores. Hermano, pero el predicador responsable tiene que hacer lo que Dios ha dicho. Ya ustedes leyeron y por eso me tomé el trabajo de que leyéramos esa listita para que ustedes vean que eso es un requerimiento de parte de Dios. Amén. Dios ha mandado, ¿verdad? Y entonces él dijo: tengo contra ti. ¿Y qué era lo que tenía contra ellos? Dice: has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Y hermanos, es interesante. ¿Saben? El cristianismo sin un amor por encima de todo hacia Jesucristo no es nada. Está escrito. Si yo me aprendiera todos los versículos de la escuela de sabática de memoria y no tengo amor, de nada sirve. Y si yo devolviera los diezmos y viniera todos los sábados al culto, pero no tengo amor, nada soy. Y si entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada sirve. Y entonces el Señor está diciendo aquí a esta gente: has dejado tu primer amor. Y nosotros tenemos que preguntarnos: ¿mantenemos vivo nuestro primer amor hacia el Señor? ¿O simple y sencillamente ¿qué? Hemos permitido que se vaya disminuyendo, erosionando? Y no se erosiona, no se disminuye así de un día para otro, no, es poquito a poquito. Es así como va. Porque el diablo sabe que si lo arrebata de un solo todo, usted va a echar de ver. Pero si le va quitando un poquito de ese amor cada vez, usted que se da cuenta que lo perdió. Y estos, cuando estaban en su primer amor, ¿qué dice que hacían? Estaban dispuestos a trabajar, estaban dispuestos a servir, estaban dispuestos a sufrir si era necesario. Porque el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Ah? Y es interesante porque ese primer amor fue el que nos llevó a ¿qué? A evangelizar todo lo que había en esos territorios donde ellos estaban.
su vida mostraba ese amor por el Señor. Pregunto, no voy a preguntar cuántos de ustedes están enamorados o han estado enamorados, no voy a preguntar eso, aunque me gustaría saber. Pero es interesante, hermanos, porque cuando uno está enamorado, uno está dispuesto a hacer casi cualquier cosa para no perder ese amor. Es para ganar más. Y cualquiera que ha estado enamorado de verdad sabe que es cierto lo que estoy diciendo. Ahora, el que no ha estado dispuesto a hacer todo es porque no estaba enamorado 100%, ¿verdad? Entonces ocurre que a veces cuando venimos a la iglesia, cuando descubrimos la verdad y entendemos que este es el pueblo de Dios y llegamos a amar la Biblia y todo, y entonces nosotros ¿qué? ¿Estamos dispuestos a qué? Estamos dispuestos a estudiar la Biblia todos los días, a aprendernos el versículo de la escuela sabática de todas las semanas. ¿Estamos dispuestos a qué? Estamos dispuestos a no perdernos ningún culto. ¿Estamos dispuestos a qué? A contarle a la gente lo que el Señor nos está enseñando, ¿no? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando tenemos la vivencia del primer amor, si solo de él hablamos, cabal, ¿verdad? Entonces, hermanos, eso era lo que ellos habían sido cuando estaban en su primer amor. Y recuerden lo que dijo el Señor Jesús en San Juan 14, el verso 15: si me amáis, guardad mi mandamiento, dice. Entonces, el amor se manifiesta precisamente en el hecho de que en nuestra vida no es un asunto de lo que nosotros decimos, sino nuestra vida lo expresa, nuestra vida lo manifiesta. Recuerdo una vez, yo tenía un compañero que tenía 5 novias a la vez. De oro. Pues una vez llegó y me contó. Fíjate, me dijo, lo que le hicieron a mi primo. Que le hicieron, le digo, que la novia lo presenta como un amigo y dice que su primo es su amigo. Era la novia y no lo presentó como su novio, sino como su amigo. Imagínense. ¿Y eso qué quería decir? Y hermanos, a veces nosotros hacemos lo mismo. Venimos y presentamos otras cosas antes que presentar a Jesús. Sí, Señor. Y entonces el Señor reclama y dice que tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿A dónde quedó? ¿A dónde quedaron las promesas de amor que hiciste aquí cuando ibas a ser bautizado? Aquí prometiste, no ibas a beber café nunca más. ¿Prometiste? ¿Sí o no? Sí. Aquí prometiste que ibas a traer los diezmos. Aquí prometiste que ibas a guardar el sábado. Aquí prometiste que ibas a ¿qué? A interesarte en conocer los escritos del espíritu de profecía al reconocer el ministerio profético de su sierva, Elena de Juárez.
promesas de amor. Y por eso decía yo que tiene cosas contra nosotros. Porque hemos sido infieles a esas promesas que hicimos. ¿Sí o no? Hermano, busque su certificado de bautismo. Búsquelo. Y revíselo si es necesario todos los días. Porque eso es lo que usted le prometió a Dios. Eso es lo que le prometió. Entonces, y el Señor le puede decir: me prometiste esto cuando estabas que en tu primer amor. ¿Y ahora? ¿Qué pasa? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y entonces luego el verso continúa: recuerda de dónde has caído. Recuerda de dónde has caído. Fíjate que es interesante. El diablo, como dije antes, no nos arrebata todo de una vez. Él viene y ¿qué? Él viene y le tira una tela que es transparente al principio, una venda que es transparente. Y entonces usted, como es algo transparente, ni se da cuenta que le puso una venda. Pero usted se acostumbra a ella. ¿Y luego qué? Cuando usted ya se acostumbró a esa, entonces él viene y le pone otra. Esa ya es un poquito más nublada. Y entonces si usted no nota mucho la diferencia, se acostumbra a ella. Y así va. Y cada vez le echa una vuelta más, y en cada vuelta que le echa es más que, es más densa, hasta que por fin le pone una completamente, le impide ver la luz. Y usted no se dio cuenta. Has dejado tu primer amor. Entonces nosotros necesitamos ¿qué? Nosotros necesitamos mirar un poco. Recuerda de dónde has caído. El problema era que no reconocían su caída espiritual. Pensaban que estaban bien. Y por eso es que yo le estoy invitando a que usted haga una reflexión honesta y profunda. Usted a solas con Dios. Y claro, una buena guía es que agarre su certificado de bautismo y lo revise, ¿no? Ahí están las promesas de amor que usted le hizo a Dios. Ahí están. Entonces, claro, ahora note que el Señor le dice a la Odisea en el capítulo 3 y el verso 18: unge tus ojos ¿con qué? Con colirio. ¿Por qué? Para que veas. Es decir, tienes que darte cuenta de cuál es tu realidad. No puedes seguir engañado. Eso, por eso dice: unge tus ojos con colirio. ¿Y qué es el colirio, hermanos? El colirio es el Espíritu Santo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 16 y el verso 8, dice que cuando el Espíritu Santo venga, ¿qué va a hacer? Dice: convencerá al mundo de pecado. Es decir, va a reparar la conciencia. Le va a ir quitando la venda que el enemigo le ha venido poniendo sobre los ojos. Hermanos, es interesante. Le va a devolver lo que se llama la sensibilidad para discernir entre el bien y el mal.
Mire, la peor de las enfermedades que podemos experimentar es no discernir entre el bien y el mal. No hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Eso es peor que el cáncer. Eso es peor que, no sé cuál es la peor de las enfermedades que hay ahora, pero es peor que todas ellas. ¿Por qué razón? Porque yo me puedo morir de cáncer y Jesús me resucita y me lleva al cielo. Pero, si yo no me doy cuenta de mi pecado y no me arrepiento y no confieso y no busco a Jesús, Jesús no me va a resucitar para llevarme al cielo. ¿Me va a resucitar para qué? Es triste. Para el lago de fuego, para eso me va a resucitar. Y hermano, nosotros tenemos que entender eso. Sí. Necesitamos despertar, ser conscientes de nuestra realidad espiritual. Necesitamos. Ahora, ¿cuál es la medicina? El Señor luego dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído. ¿Y qué cosa? Arrepiéntete. Ay, hermano, ¿qué significa arrepentirse? ¿Ah? Mire, algunos confunden el arrepentimiento con el remordimiento. No es lo mismo. No es lo mismo. Arrepentimiento es una renuncia a la vida pecaminosa. Arrepentimiento es alejarse del yo, del ego, del orgullo. Amén. Para acercarse a Jesucristo. Eso es arrepentimiento. Sí, amén. Y a mí me encanta porque la palabra que es traducida como arrepentimiento es metanoeo. Meta lo que significa es cambio. Y ahí viene la palabra metamorfosis. Ahora es interesante porque los renacuajos, ¿cuánto conocen los renacuajos? Unos poquitos, los demás viven en la ciudad. Son unos animalitos así negros como pescaditos casi, ¿no? Que son los hijos de las ranas y los sapos. Pero cuando usted los mira, esos son así un poco feitos, ¿no? Sí, renacuajos. Pero el renacuajo no se queda renacuajo, experimenta lo que se llama metamorfosis, es decir, va siendo transformado hasta que llega a convertirse en ¿qué? En una rana o en un sapo. Y es lo mismo que experimentan los gusanos. El gusano que llega a comerle ahí el tomate, llega a comerle los elotes, llega a comerle, ese no va a ser gusano toda la vida. Va a experimentar la metamorfosis. Ese va a convertirse en ¿qué? Va a convertirse en una mariposa o en una palomilla. No va a seguir siendo igual. Y hermano, eso es el arrepentimiento. Es ese reconocimiento de la necesidad de cambio y la aceptación de la gracia y el poder de Dios para que ese cambio se haga realidad en nuestra vida. ¿En qué se conoce que alguien se arrepintió? ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? En eso se conoce. Pero si no cambió, no se arrepentió. Puede ser que en su mente es, mire, cambio de mentalidad, eso es arrepentimiento. ¿Ah? Cambio de quién me gobierna, eso es arrepentimiento. Antes me gobernaba la carne,
me gobernaba mi gusto, me gobernaba mi opinión, me gobernaba mi orgullo, me gobernaba mi ego. Ya no más. ¿Ahora quién me gobierna? Cristo. Eso es arrepentimiento, renunciar a eso y aceptar el dominio, el gobierno, la dirección, la guía, la voluntad del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Eso es arrepentimiento? Eso es. Y entonces, note, dice, arrepiéntete. Recuerda de dónde has caído. Recuérdalo. Arrepiéntete. No puedes seguir así. Y dice, y haz las primeras, ¿qué cosa? Obras. Es decir, lo que hacía cuando estaba en su primer amor. Esos son, ¿verdad? Haz las primeras obras. Y hermanos, ¿cuáles son las primeras obras que hicimos? Bueno, reconocimos nuestro pecado. Estamos aquí porque todos hemos entendido que necesitamos resolver el problema del pecado. Amén. El que no siente esa necesidad no viene aquí. Aquí venimos a eso. Amén. Venimos así como estos carros arruinaditos, ¿verdad? Que los llevan al taller. Mire, antes, hace años, porque por la gracia del Señor yo dejé de ver televisión. Pero antes, mira, había un programa que se llamaba Overhauling. No sé cuántos lo vieron alguna vez, yo espero que ya no vean eso. Y era interesante ver cómo llevaban al taller un carro chatarra. ¿Y ahí qué hacían? Miren, lo desarmaban todo, lo pulían, lo pintaban, le reparaban el motor, le reparaban el sistema eléctrico, le reparaban absolutamente todo, de tal manera cuando se lo entregaban al dueño, ese carro era ¿qué? Nuevo. O sea, ese carro volvió a las primeras obras. Eso es lo que Dios quiere que hagamos nosotros. Eso es lo que Él quiere que hagamos. Es decir, que vengamos, ¿qué? Que recordemos cuáles eran nuestras primeras obras. Reconocer la necesidad de lidiar contra el pecado. Es confiar en el Señor para eso. Es arrepentirnos. Es tener disposición al servicio. Es ser mansos. Es ser humildes. Esa es la primera obra. Entonces, claro, el primer amor nos lleva a que nuestras obras sean esas. Porque todas esas obras sin amor no sirven de nada. Está escrito. No sirve de nada. Entonces, hermanos, ¿qué? Miren, cuando uno está enamorado, y claro, ahora ya no hacen esto porque ahora todo es por teléfono. Pero en el tiempo de nosotros, los novios se mandaban papelitos. Y habían algunos que cuando recibían un papelito lo doblaban y lo andaban en la cartera. Y cuando allá ellos de repente lo sacaban y lo volvían a leer. Y yo no sé cuántas veces lo leí, pues. No lo sé. Ahora le pregunto, ¿y usted cuántas veces abre la Biblia? ¿Cuántas? Si esa es la carta de amor de Dios para usted. Amén. Si usted no ha llegado a entender que la Biblia es la palabra de Dios para usted, usted no va a amarla. Y si usted está enamorado del Señor, usted no va a tener la Biblia aventada en su casa. ¿La va a tener dónde?
La va a tener aquí. La va a tener aquí. Y no la puede tener aquí y aquí si no la tiene primero aquí. Hermanos, no solo de pan vive el hombre, sino en toda palabra que sale de la boca de Dios. No me digan que ama al Señor y no estudia la Biblia. No me digas eso. El que ama a Dios es como aquel que andaba la cartita de la novia en la cartera, la sacaba cada rato y la leía. Así es, hermano. El pueblo de Dios es el que ama a Dios sobre todas las cosas. Y es por eso que ha sido reconocido como el pueblo de la Biblia. Eso es la carta de amor de Dios para usted. Amén. Estudio, oración. Mire, hoy es fácil, ¿verdad? Porque hoy por el WhatsApp ahí desde donde están, ahí llaman. Antes no era así. Antes solo allá en la oficina de Antel había 3 teléfonos y ahí los tenían que conectar y todo, y los enamorados haciendo cola para llevar por teléfono y diciéndole a los que estaban hablando que se apuraran, que desocuparan el teléfono. ¿Sí? Hermanos, mire, recuerdo, hay unos amigos, hermanos, que tenían unos hijos que eran novios, y de repente le llega la factura del teléfono, altísima, y entonces comienzan a averiguar y qué pasaba. No, que se pasaban ahí quién sabe cuántas horas pegados al teléfono. Hermano, eso es el equivalente de la oración. Es hablar con Dios, a quien amamos por encima de todo. Entonces, ¿cómo es posible que podamos vivir una vida sin oración? De nuevo, ¿no? Usted no me puede decir que ama a Dios y no ora. No puede. Y bueno, quizás estoy siendo como la sierra que corta la madera, ¿verdad? Ni modo. ¿Se corta para qué? Para que llegue a ser un mueble hermoso. ¿Ah? Para que llegue a ser ¿qué? Una obra de arte útil para eso. Y entonces dice, haz las primeras obras. Verso 6. Perdón, la siguiente parte del verso. Dice, si no te arrepientes, ¿qué va a pasar? Quitaré tu candelero de su lugar. Ahora, note lo siguiente. Aquí no es un asunto de que usted puede no arrepentirse y seguir igual. No. Aquí está bien claro. Si no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar. ¿Y eso qué significa? Miren. Primero, no arrepentirse significa seguir recto, sin cambiar nada. Sigo mi vida así como yo creo que la debo de vivir y a mí no me importa lo que Dios ha dicho. Eso es no arrepentirse. No arrepentirse significa no volver al primer amor, sino seguir con la venda que el enemigo ha puesto sobre mis ojos y sigo así, ¿y qué? Eso es no arrepentirse, ¿verdad? Y dice, es que es continuar siendo gobernado por el orgullo, por los caprichos, por el amor al mundo y conformarse con una fría formalidad. Decían, no, pero es que yo voy a la iglesia. Hermano, es que mire,
Usted puede venir a la iglesia, pero si no se arrepiente, esto de venir a la iglesia poco le sirve o nada. Si es que venir a la iglesia significa venir a entender que necesita arrepentirse y arrepentirse. Es como que usted vaya al hospital y entonces el médico le dice: mire, usted ya no va a comer de esto y va a tomarse esto y a tal hora esto, y usted va al hospital y le dan eso y usted no hace nada de eso. Usted espera curarse. ¿Verdad que no tiene lógica? Decían que es lo mismo aquí. Usted no puede esperar ir al cielo sin arrepentirse. Y usted puede oír miles y millones de sermones aquí y en YouTube y en donde sea, pero si no se arrepiente, todo eso no le sirve de nada. Si no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar. Ahora, hermanos, recuerden, en Mateo el capítulo 5 y el verso 14 Jesús dijo esto: vosotros sois la luz del mundo. ¿Por qué? Porque tienes tu candelero en tu lugar. Ahora, pero note lo siguiente: en Mateo el capítulo 25 dice, en Mateo 25 encontramos nosotros una parábola importantísima. Es la parábola de las 10 vírgenes. Y de esas 10 vírgenes, ¿qué pasa con ellas? ¿Cuál es el problema con ellas? ¿Ah? Bueno, primero un problema: todas estaban dormidas. Todas se durmieron. Pero cuando llega el momento, unas despiertan, pero otras despiertan, pero ya es demasiado tarde. Y se dan cuenta que no tienen aceite. Porque el candelero, la lámpara, no puede tener luz sin el aceite. Ahora, note usted cuál fue el resultado de las insensatas que no tenían aceite. Se fueron y vinieron y tocaron: Señor, ábrenos. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Lo siento, el candelero de ustedes no estaba en su lugar. Ustedes no eran luz del mundo. ¿Y cómo va a ser luz del mundo usted si es igual que el mundo? ¿Ah? Es que no se puede. Eso es haber perdido, eso es tener la lámpara sin aceite, eso es permitir que nuestro candelero haya sido quitado de su lugar. Nos ha anulado el enemigo la capacidad de ¿qué? La capacidad de ¿qué? De iluminar al mundo. Arrepiéntete. Si no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar. Y hermanos, es interesante. ¿Por qué? Porque cuando no hacemos eso, entonces estamos en el camino de la apostasía y peor, de cometer el pecado contra el Espíritu Santo. Y es interesante, hermanos, porque a veces nosotros no tenemos la conciencia de lo que significa cometer el pecado contra el Espíritu Santo, sino que lo vemos así como cualquier cosa. Hermano, no. Si mire que Jesús diga que ese pecado no será perdonado, ¿usted cree que es cualquier cosa? No, Señor, no era así. Cuando comencé a trabajar hace un montón de años, ahí en el pueblo donde yo estaba asignado, había unas amigas. Ellas eran enfermeras y estaban haciendo su año social, y recuerdo muy claro que había una de ellas que vivía ella como angustiada, porque ella no entendía que era esto del pecado contra el Espíritu Santo. Y entonces ella decía, porque ella tenía un gran miedo, pánico de haber cometido el pecado contra el Espíritu Santo. Ella no sabía que era eso, pero ella tenía ese temor. Y hermanos, todos nosotros deberíamos de entender eso, y también pues sí tener ese temor, ¿no? Mire, el que no se arrepiente, cada vez que pierde la oportunidad de arrepentirse, su corazón, ¿qué? Su corazón se endura.
y luego se siguen durando más. El diablo le sigue poniendo la venda, hasta que el corazón se ha endurecido tanto, la venda ha sido tan gruesa que ya no distingue. Le parece que lo malo es bueno, le parece que hay que disfrutar de la vida aquí, y ya perdió la conciencia de la eternidad, piensa que así como está bien, ya no responde a la voz del Espíritu Santo. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y ¿qué? Llamo. Si alguno abre la puerta, es decir, si alguno se arrepiente, entraré a él, estaré con él y él conmigo. Dios es digno. Él dice: el que a mí viene, no le echo fuera. Pero no olvide lo siguiente. Por favor, vamos a mirar un texto en Oseas, libro de Oseas. Oseas, el capítulo 4. Oseas, capítulo 4. ¿Lo encontraron, hermano? ¿No se les escondió Oseas? No. ¿Ah? ¿O todavía no lo han encontrado? Bueno, yo no sé qué número es la página de ustedes, pero la mía es la 651, ¿verdad? Oseas, capítulo 4. Oiga, ¿lo hallaron, hermano? Sí, vaya pues. Si no lo ha hallado, entonces ya me lo siga buscando, mejor ahorita. Sí. ¿Verdad? Dice el verso 17, dice: Efraín es dado a los ídolos. Y entonces, ¿qué dice? Déjalo. Es decir, Jesús ha estado tocando a la puerta, pero Efraín no se arrepintió, siguió con la idolatría, y entonces la gracia se acabó porque ya estaba tan duro que tocar la puerta ya no servía, ya no tenía efecto, y entonces se le da la orden ¿de qué? Déjalo. Es el pecado contra el Espíritu Santo. Eso es. Y entonces, hermanos, nosotros cada vez que somos indiferentes, cada vez que ignoramos lo que Dios nos manda a decir, ¿estamos qué? Estamos arriesgándonos a llegar a esto, a que obliguemos al Señor a decir: ya es de más, déjale. Y es interesante, capítulo 5, siempre de Oseas, verso 6. Oseas capítulo 5, verso 6. Miren lo que dice: con sus ovejas y sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán. ¿Por qué? Se apartó de ellos. Hermano, usted si no vuelve a su primer amor, usted está corriendo el riesgo ¿de qué? De llegar aquí, a la apostasía, a cometer el pecado contra el Espíritu Santo, a que Dios se vea obligado a decir: he dado a los ídolos, déjalo. ¿Eso quiere? No. Ojalá que no. Dios no quiere eso. Dios quiere que usted vuelva a su primer amor, que usted se arrepienta, y que su vida dé testimonio de que eso es una realidad. Mire, Dios es maravilloso. Dios es lindo. Él está ansioso de que usted vuelva a su primer amor. No lo defraudemos. Vengamos a Él. Miren, más Biblia, más oración, más venir a la iglesia, más servir, más contarle a los demás. Esas son las primeras obras. Hermanos,
El camino de la salvación es el camino de la consagración. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Que Dios nos bendiga. Vamos a estar